Hola, ¿cómo están? Es un placer saludarlos. Vamos a hablar sobre la expresión génica y la transcripción de los genes, ¿sí? Este tema es muy importante para el curso de biología molecular en el propedéutico. Como se dan cuenta, aquí vemos una imagen de una polimerasa que es como esta que está aquí, miren, como una manita, ¿sí? Y este sería la doble cadena del DNA, se está desenrollando. Aquí se separa en una especie como de burbuja de la transcripción, en la cual está saliendo aquí un RNA mensajero sintetizado en verde. En azul son las cadenas del DNA. Esta es la cadena molde, de la cual se toma la copia para hacer el RNA, y esta es la cadena codificante, ¿sí? La cadena molde, si se dan cuenta, va en dirección 3', 5'. Esto es muy importante, ¿sí? Y el RNA se está produciendo en dirección 3', 5'. Em, Aquí lo interesante es que, por ejemplo, el RNA que se está formando tiene una característica importante, que es que está rodeado, o sea, la polimerasa tiene sus deditos aquí, rodeando toda esta estructura, como boludita. Esta es la RNA polimerasa. Entonces, vamos a hablar sobre estos puntos: el dogma central de la biología molecular, las clases de RNA, las propiedades del RNA, el RNA mensajero, la transcripción, iniciación, elongación y terminación de los genes, ¿sí? En eucariotas, en procariotas, la transcripción inversa, ¿sí? La actividad enzimática del RNA y el RNA de interferencia. Aquí vemos el dogma central de la biología molecular, en el cual un DNA, que es un gen, va a codificar para un RNA mensajero, el cual va a codificar para una proteína. Aquí algo muy importante: a veces en los estudios la gran pregunta es, ¿hay suficiente? A ver, si yo encuentro proteína abundante, también hay RNA abundante. Esta es una muy buena pregunta. Se han hecho muchos estudios en los cuales se ha tratado de preguntar esto. Evidentemente no hay una equivalencia directa entre la cantidad de RNA y la cantidad de proteína. Eso es imposible, porque hay varias formas de regulación del RNA, ¿sí? Desde su expresión, desde su vida media, su procesamiento, su salida del núcleo, etcétera, ¿no? Pero en general se puede decir que hay una certeza de un 70 a un 90% de que sí sea cierto. Mucho RNA equivale a mucha proteína, y mucha proteína equivale a mucho RNA, ¿sí? Pero no es directa, ¿sí? Pero lo que se ha hecho estadísticamente quiere decir que sí. En la mayoría de los casos sí, así se trata, ¿ok? Las propiedades del RNA. El RNA es una cadena sencilla, no es de doble hélice. Tiene un apareamiento intramolecular, o sea, forma doble cadena, porque se pliega sobre sí misma, forma tallos y burbujas. Tiene un azúcar ribosa OH, del cual ya hemos hablado en la posición 2'. Tiene un esqueleto de azúcar fosfato en posiciones 5', 3' del azúcar, como el DNA. El uracilo, en vez de timina, se empareja con adenina y también con guanina. En este caso, la guanina con la citosina, ¿verdad? Cuando se pliega, no en la transcripción, ¿verdad? Es un catalizador biológico, tiene funciones de ribosima. Aquí vemos cómo, sí, la adenina empareja con el uracilo. Se dan cuenta aquí en la imagen, la guanina con la citosina, ¿sí? Se pliega sobre sí mismo y forma una estructura de doble cadena, ¿sí? Doble cadena del DNA, se dan cuenta aquí, va en dirección 5', 3' y 3', 5', ¿sí? Es antiparalela y forma doble cadena. Adenina se une con timina, complementan, ¿verdad? Se llama complementación, con 2 puentes de hidrógeno. Citosina con guanina con 3 puentes de hidrógeno, timina con adenina, 2 puentes de hidrógeno, etc. Los fosfatos están aquí a los lados, son estas bolitas amarillas. Y para el DNA tenemos la desoxirribosa, y para el RNA tenemos la ribosa, que lleva OH en la posición 2'. Es de cadena sencilla el RNA,
Tiene aquí sus fosfatos, aquí tiene sus azúcares, aquí tiene sus bases y se pliega sobre sí misma. Los tipos de RNA, pues hay el RNA mensajero, el RNA no codificante, que son el RNA de transferencia, el RNA ribosómico, el RNA nuclear pequeño, el microRNA, el RNA de interferencia pequeño también es no codificante. ¿Eh? La transcripción, la función, la formación de transcritos de RNA mediante la catálisis de la unión de nucleótidos libres a la cadena molde del DNA formando una monohebra de RNA, es la transcripción, y esto lo lleva a cabo la RNA polimerasa. ¿Sí? Hay complementariedad de bases entre adenina y uracilo, entre citosina y guanina, ¿sí? Unión de proteínas específicas al DNA en la región promotora para iniciar la transcripción. Son los factores transcripcionales. Aquí vemos cómo la doble cadena se abre, ¿sí? Este es el DNA molde, del cual se toma para hacer la copia de RNA, ¿sí? Aquí necesitamos proteínas que desenrollen aquí y que vayan enrollando por acá atrás. Y aquí va la polimerasa, al frente aquí va la polimerasa, esta rosa que está aquí. Aquí vemos que el DNA tiene doble cadena, 5' 3', 3', 5'. Tiene una cadena codificadora del DNA y una cadena molde. La cadena molde es la que se toma como copia para hacer el RNA mensajero. Aquí está la copia de RNA mensajero acá abajo. ¿Qué cadena del doble hélice es la codificadora? Pues es la molde, ¿verdad? Depende del gen, pero pues hay genes que tienen ambas cadenas, la codificadora y la molde, pueden codificar para RNA. Esto más bien es en virus, en bacterias, donde los organismos necesitan optimizar su DNA. En el humano casi no se utiliza, pero sí hay genes escondidos en la cadena no codificando, codificadora, perdón, ¿sí? Están escondidos ahí, pero bueno, esto es más común en bacterias y virus. Entonces, la RNA polimerasa, hay diferentes tipos de RNA polimerasa. La tipo 1 que codifica para un RNA ribosomal, la 2 para un RNA mensajero y la 3 para un RNA de transferencia, pequeño nuclear y ribosomal 5S. ¿Sí? La estructura de la RNA polimerasa en E. coli o en E. coli está formada por subunidades. Estas subunidades son 2 alfa, 2 beta, una omega y un factor sigma. ¿Sí? Cada una tiene diferentes funciones. ¿Sí? Por ejemplo, las subunidades alfa ensamblan la enzima y promueven las interacciones. La beta tiene actividad catalítica, la beta prima se une al DNA, la omega participa en el ensamblaje y regulación de la expresión, y la sigma se une a regiones promotoras del gen, ¿verdad? Posiciona la enzima ahí para que pueda avanzar sobre la doble cadena del DNA. Aquí vemos la sigma es la morada, hay que seguirla aquí, comenzamos, ¿sí? Esta la va a pegar al DNA, aquí está el DNA, ¿sí? Al pegarla al DNA se separa y se empieza a sintetizar el RNA, que sería esta cadena morada que se pliega aquí, y en un nuevo ciclo se vuelve a unir el factor sigma, cuando se termina de producir el RNA mensajero. Las regiones promotoras tienen cajas que son reconocidas por factores transcripcionales. Aquí está una comparación de secuencias promotoras de diferentes genes, y se dan cuenta, hay cajas que se llaman TATA y cajas que se llaman CAT, GC, como esta, y ATA, o TATA, perdón, TATA Box y, y otros tipos de cajas como son la CAT, ¿sí? Entonces estas son las cajas donde están en la región promotora del gen y ahí se unen los factores transcripcionales y ahí se pega la polimerasa, la RNA polimerasa, junto con otros factores para poder iniciar la síntesis del RNA. Hay varias etapas de la transcripción: la iniciación, la elongación y la terminación. En la iniciación, las secuencias promotoras donde se une la RNA polimerasa. En procariotas son secuencias consenso. En eucariotas son la caja TATA y la caja CAT, entre otras, ¿verdad? La elongación es la síntesis de una secuencia 5'3' de RNA.
Hace rato me equivoqué, es 5' 3', la síntesis del RNA. Y la terminación que es dependiente de Rho e independiente de Rho, que es un factor, una proteína. Aquí vemos la doble cadena del DNA siendo abierta por la RNA polimerasa, la cual sintetiza en verde el RNA, ¿sí? Estos son los deditos, ¿sí? Este es el sitio activo, la porción en rosa, ¿sí? Y aquí está participando el desenrollamiento y el superenrollamiento acá del DNA, o el enrollamiento del DNA, ¿sí? Y la dirección 5' 3', ¿sí? Para la síntesis del RNA me refiero. Las etapas de la transcripción, ya dijimos: iniciación, elongación y terminación. En la terminación se forma un tallo y burbuja, ¿sí? De la secuencia del RNA, que habla de la terminación, y luego viene una nucleasa y corta el RNA, y luego se le pega una colita de poli A. Hay un procesamiento. El procesamiento del RNA consta de varios pasos. Uno, la unión de una secuencia, bueno, es una base modificada que se llama 7-metilguanosina en la región 5'. En la región 3' del RNA se le va a pegar al lado de la secuencia AUA, se le va a pegar una secuencia de poli A, que se llama colita de poli A, y eso lo hace una poliadenilasa. Y finalmente hay un procesamiento de splicing en el cual se eliminan los intrones para generar un RNA maduro. Aquí está la secuencia, esta señal, y la liberación del RNA, ¿sí? El cual será procesado. Aquí vemos el promotor, aquí donde se une la polimerasa al principio con los factores transcripcionales primero, luego la polimerasa y otros factores. Aquí viene la secuencia codificante, rojo, rojo y verde. Esa es la secuencia del gen. Hay una región no traducida, UTR, o no transcrita, perdón, es UTR 5' y UTR 3'. Y finalmente esta región UTR se refleja en el RNA, ¿sí? Esta región es no traducida, perdón, no traducida en la 5' y en la 3', naranja y rojo, y en verde lo que codifica para proteínas. Este es el RNA maduro, ¿sí? Sin algunas, bueno, hay señales en el RNA como son codones de iniciación, que codifica para el AUG, para metionina, el codón de terminación, ¿sí? Terminación de la lectura del RNA. Entonces aquí las polimerasas son 1, 2 y 3 en eucariotas. La 1 para síntesis de RNA 48S ribosomal. La 2 para RNA heterogéneo nuclear y RNA mensajero. Y la 3 para RNA transferencia y RNA ribosómico 5S. Pues vemos qué complejo es esto. Aquí vemos el factor transcripcional unido a la caja TATA, la TATA Binding Protein, la RNA polimerasa y otros factores activadores que participan en este bloque gigante de proteínas para poder leer un gen y que se codifique el RNA. Puede haber comunicación con secuencias enhancer o aumentadoras que aceleren la producción de ese RNA, que pueden estar localizadas muy lejos. Aquí vemos cómo se vería en una microscopía electrónica, ¿sí? Aquí vemos la maduración del RNA con la unión del CAP, la 7-metilguanosina que les había dicho en la región 5' del mensajero. En la región 3', el pegado de la colita de poli A, poliadenación por medio de una polimerasa de poli A, o poliadenilasa que le pega su colita, puede ser hasta de 300 nucleótidos, ¿sí? La maduración del RNA, vemos el splicing o maduración, en la cual vemos aquí cómo se hace un asa, y esta asa puede ser eliminada del intrón, o sea, el intrón se elimina, perdón. En azul y en amarillo son los exones que se pegan juntos, ¿sí? Al final tenemos la maduración y por acá, por fuera, el asa que se eliminó del intrón, ¿sí? Entonces, tenemos finalmente el RNA, perdón, ya maduro, en el cual hay un CAP 5', diferentes exones,
y al final una colita de poli-A. Diferencias entre eucariotas y procariotas, pues los eucariotas son más complejos. Un DNA codifica para un RNA inmaduro en el cual se le va a unir un cap 5', una colita de poli-A y va a sufrir un procesamiento por splicing y al final un RNA maduro que puede salir del núcleo. Si no sale del núcleo quiere decir que tiene un defecto. Y si sale del núcleo es leído por ribosomas, por poliribosomas en el citoplasma. Aquí vemos en procariotas un DNA que codifica para un mensajero. Este mensajero es traducido en proteína. ¿Sí? Inmediatamente aquí no hay membrana nuclear ni nada al respecto. La transcripción inversa significa de un RNA viral hacer un DNA de doble cadena e insertarse en el genoma. Esto lo hacen los virus de la inmunodeficiencia humana. El dogma central de la biología molecular ha cambiado porque pues, lo que se sabía que el DNA se podía autorreplicar. Luego el DNA daba luz a una RNA y una RNA proteína. Pero ahora con la transcriptasa inversa de los virus sabemos que un RNA se puede autorreplicar por el virus y por medio de una transcriptasa reversa generar un DNA, ¿sí? E insertarse en el genoma. Entonces esto va en contra de los principios del dogma central. Entonces, RNA interferencia, ¿cómo funciona? Bueno, se produce un RNA de doble cadena, el cual es cortado por Dicer, que es una enzima, un complejo enzimático, que forma RNAs de doble cadena. Estos RNAs de doble cadena se unen al complejo RISC, que elimina una cadena, deja una cadena sencilla, y este complejo ataca a un RNA que complemente con esa cadenita de RNA llamado interferencia y puede cortarlo. De esta forma regula la expresión del mensajero. Tenemos los microRNAs, los microRNAs o mirnas. Estos microRNAs lo que dan un precursor en asa que se pliega sobre sí mismo, el cual es procesado y este pequeño RNA de 22 nucleótidos, 23 nucleótidos se pega a su secuencia blanco, que es en la región 3' no traducida de los mensajeros, y los inhibe, los bloquea, ¿sí? Estos mirnas están trabajándose en la actualidad para generar microRNAs capaces de inhibir las secuencias virales en el hígado, por ejemplo, en una hepatitis B, en una hepatitis C, o los factores de crecimiento vascular en los pacientes con una angiopatía o microangiopatía, retiniana en los pacientes diabéticos, ¿no? Pues ahí terminamos esta parte. Espero la hayan entendido. Nos vemos en el siguiente video. Voy a hacer un par de videos más para ustedes. Cualquier duda, ya saben, está en mi correo. Es g17isma65@gmail.com. Ahí ustedes pueden escribirme sus dudas o si quieren material. El examen va a ser viernes o lunes, no sé, tengo que ponerme de acuerdo con el doctor Peralta, pero sí, pues es importante que lean el capítulo del boron, que pues viene chiquito y compacto y bien adecuado para ustedes. Que la pasen muy bien y nos estamos viendo. Gracias.